Buenas tardes. Adelante. Sí, profe, tenía una duda sobre eh, un ejercicio que, ¿se acuerda que nos dijo que lo había corregido ¿Ya? del Banco Centralizado, profesor? Sí, sí. Es que ahí en los ejercicios en los que he estado revisando, tengo una gran duda sobre el redondeo, profe. A Cuando ver. había calculado ya, cuando ya había, no sé si puede mostrar ahí en su pantalla, profesor, el A ver. cuadro cuando se hace el redondeo, por favor. Muy- Bueno, profesor, disculpe, ¿se ve en la pantalla ya? Sí, correctamente. Ya, profesor, sí, acá, ¿no? Que había que usar acá la máxima demanda, entonces habíamos hallado de la potencia instalada, habíamos hallado esto ya, 1364 kilovatios. Entonces vamos acá a la máxima demanda, habíamos hallado ya con los ángulos, la potencia reactiva, ¿no? Calculada, la teórica. Esto había salido, 463. Entonces, esto había salido, pero ya nosotros habiendo hecho este cuadro de cargas, ¿no? Usted nos había explicado que acá eran las 5 cargas, más la sexta carga que era del banco, que se le había agregado al banco local, que estaba en la carga 3, porque era un motor. Entonces, aquí en el redondeo le resta, profe, menos 262 y trabajamos con el 261. En la clase que usted grabó dijo que no había que restarle, pero he estado viendo otro ejemplo que está en sus también y nuevamente le restaba, profe. O sea, sí está bien que trabajemos con 261 para luego hacerle el ajuste, para luego hallar los kilovolt pues que finales, ¿no? Y así calcular los bancos, cuántos bancos vamos a meterle. Porque si usáramos el de 463, esto pues a 30 kilovolt cada banco saldría como 30 de esos bancos, profesor. En cambio, usando el de 261 nos sale pues 12, ¿no? Como acá está, ¿no? 10 aproximadamente, ¿no? Como acá había resuelto también. Entonces, ahí tengo la duda, profesor. Usted nos había dicho de que acá su cuadrito se había confundido y que no habría que restarle esto. Pero si no le restamos esto, entonces no habría forma de cómo poder hallar la cantidad de bancos para que salga una respuesta clara. Porque Ya. he visto otros ejercicios que usted ha mandado también, y sí, sí, efectivamente le resta esto y trabajamos con la diferencia, pues, ¿no? Esa era mi duda, profesor. A ver. Entonces, tendríamos que, sí, efectivamente, restarle los 202 de acá, del banco, para que nos dé esta cantidad, pues, ¿no? Sí, pero ahora escúchame, por favor, escúchame. Ya entendí tu preocupación. Pero yo les he Sí, profesor. mandado este archivo corregido. O sea, la misma noche que ocurrió este problema, les dije, ahora les voy a mandar el archivo corregido y les mandé corregido. Te voy a explicar. Te voy a explicar, mira. Mejor yo lo presento. Espérate un ratito. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profesor, sí se nota. Sí, profesor. Ya, correcto. Mira, la carga 1 no hay problema. La carga 2, la carga 1 a las 5, tú vas sumando acá los factores de potencia. Fíjate, vas sumando los factores de potencia. Los factores de potencia lo tienes acá. Y espérate por acá. Acá lo tenemos, ¿ves? Acá tenemos las 5 cargas. ¿No es cierto? Al tener las 5 cargas, sumo y cada uno con sus ángulos. Si yo esto lo haría únicamente el factor de potencia de las 5 cargas, entonces sí, tendría que restar. Pero yo estoy haciendo las 5 cargas y ya hago ingresar un banco. Al hacer ingresar un banco, obviamente este ángulo es más pequeño. Por eso es que pongo 89. Entonces, ¿esto qué indica? Acá lo vas a ver con más detalle. Yo estoy calculando este banco cuando este existe. La otra metodología es que calcules, te olvides de este banco
y calculas este banco y al final dices, sí, pero tengo un banco central localizado. Entonces, en ese momento restas, pero en este caso, estamos acá en la sumatoria fasorial, estoy haciendo ingresar al banco. Luego, al ingresar al banco, ves acá que está a 90 grados. Este ángulo va a ser más pequeño. Ese es el detalle. Entonces, decimos acá únicamente jalar el cuadro de cargas que está adelante para poder tomar esta máxima demanda. Entonces, acá le pongo la máxima demanda y el ángulo lo tomo de acá, ¿ven? Este punto 89. Este ángulo ya está disminuido con esta carga, porque este banco únicamente lo que afecta es la potencia reactiva, o sea, por eso nada más. La potencia activa va a ser la misma. Profesor, Sí, profe, disculpe, continúa, por favor. yo lo estaba calculando de las dos maneras que usted acaba de mencionar y en la elección de los bancos me sale, o sea, escojo diferente. El valor por ejemplo, a mí me salió 530 kilobar y escogí menos bancos de condensadores, pero ahí le sale 550 por ese método que usted ha hecho. No, 550 no, o sea, 463. Este es Sí, el banco, mira, acá lo que juega es la máxima demanda. Y lo que juega es el ángulo, este ángulo que le estás introduciendo. Porque el ángulo final ya está definido ya, ahí no vas a trabajar nada. Es dato ya. Entonces operas acá y te debe salir 463. Tiene que chequear esta suma fasorial como está, ¿no? sí, profesor, pero yo sí, en la operación de esa potencia, de la teórica, sí me sale casi igual. Yo me refiero a la elección de bancos. Por ejemplo, Ya. Entonces acá, ¿qué sucede? Ve? Estos 463 tengo que pasarlo al catálogo. O sea, yo no encuentro 463 a 440. O sea, no podría utilizarlo así. Ahora, ustedes dicen, no, pero otros lo usan. Claro que lo van a usar. ¿Por qué? Porque a 440 el banco va a ser más barato. Pero como ustedes han estudiado circuitos, seguramente su profesor ahí les ha advertido. Tú no puedes coger un banco y aplicarle una tensión que está por encima de su tensión nominal. Hay una norma que te dice, no, por cada 5 voltios que le pones, le estás quitando años de vida al condensador. Entonces, de acá, este detalle de acá, les decía, este dato lo jalas acá. ¿Este número qué significa? Significa el 480 entre 440 al cuadrado. Y de ahí que te da un ajuste acá de 550. Entonces yo acá hago una tabla, la mejor posible que uno desea, y llego a acumular 550 cavar. Luego estos 550 cavar lo debo de llevar a la tensión de la barra, o sea, 440. Entonces, los 550 lo traigo acá, lo multiplico por el inverso ahora. 440 entre 480 al cuadrado y me sale 462. Estos 462 sí son los cavar reales, que tengo que jalarlo a esta parte, sacar la corriente a 440, corriente de diseño, buscas un cable, en este caso, por ejemplo, se ha utilizado 3 cables, 3 ternas de 150. La capacidad es 861 mayor que 812. El interruptor y configuramos el cable y configuramos el interruptor. ¿Está claro? Si no está claro, de una vez hagan la consulta, porque para eso o sea, dígame. Sí, profesor, ahora se entiende. Pero otra consulta, profe, disculpe. Ahí al momento de elegir los bancos, eso de 30, 30, 60, 60, 120, o sea, ¿eso ya es comercial, ya esos bancos de 120 y 60? No, mira, para que usted elija los bancos, un ratito, ya. Ya, un ratito. Mira, para que elijan los bancos, lo que pasa es que ustedes no leen, ese es un gran problema.
Desde un inicio les dije, ¿no? Acá hay una teoría, concepto de la regulación física y eléctrica. Lean esto y esto es un coquito. Aquí tienes un ejemplo y ahí vas a ver que esta parte que está acá, fíjate, esta parte de elección de los bancos, espérate, ¿dónde está? Esta parte de elección la sumas tú, pues podías poner 40, 50, 60, 80, y ya lo haces porque o sea, se ha leído la parte encima que dice, no, esta distribución debe ser cuasi sinusoidal. Así como está, puedes mejorarlo. O sea, este detalle es un detalle ya que te digo, de docencia, académico, o sea, no es un detalle totalmente técnico. Sí, tenemos, o sea, los ingenieros que manejamos este tipo de control, de industria, nos vamos adecuando al fabricante. Entonces hay que leer la parte superior y vas a ver, a este cuasi sinusoidal vas 30, 30, 60, 60, y llegas a este pico, después comienzas a bajar. ¿Puede mejorarlo? Claro que puede mejorarlo. ¿Vas a tener más dificultades? Sí, porque te vas a poner bancos diferentes múltiplos de 30. Y acá te vas a llegar con un banco que no va a ser múltiplo de 30. Y por lo tanto, el ajuste, fíjate en qué se falla. Es un cabal para el cálculo que estamos haciendo no es absolutamente nada. Hay un truco acá. Tú partes de 6.3 y debes retornar a 6.3. Y para eso haces el reparto cuasi sinusoidal. Si tú quieres hacer la sinusoide superior, pues le pones 35, o sea, bancos, los valores de los bancos, tú tienes los valores que tú deseas, 2.5, 5.75, 9, 10, todos los bancos existen. Y si no existe, lo mandas a fabricar. Aquí en el Perú se construyen bancos de condensadores. Claro, profesor, sí, solamente que me refería a que, o sea, la elección tiene que ser, digamos, puede ser un número mayor a múltiplo de 30, ¿no? Es que como nos había mostrado el cuadrito cuando solamente había de 10, 15, 30, entonces yo tenía la idea de que máximo podíamos usar de 30, pues, ¿no? No, es que mira, como profesor, yo lo que quiero que aprendan es el procedimiento. El detalle y hacerlo, ya es una cosa sencilla que tú lo vas a aprender ya en el campo. Lo que no vas a aprender es que esta técnica de compensación reactiva no te la enseña en ninguna universidad del país. O sea, hay cosas que yo les doy que es más que nada esa experiencia, ¿no? Pero no me salgo de las normas, o sea, las normas están ahí, yo respeto las normas, porque si me saliese de las normas, entonces no tendría un fundamento lo que estoy haciendo. Vamos. Profesor. A ver, adelante. Profesor, si usted en el enunciado de un examen nos pondría que realicemos la compensación reactiva local, pero me dice que el motor arranque en estrella triángulo, ¿se tendría que realizar la regulación del interruptor termomagnético y la elección del cable de la misma forma como hemos operado? Este tipo de técnica, el tipo de técnica que les estoy enseñando es para trabajo en estado estacionario. No es para arranque estrella triángulo. Pero eso ya se aplica, o sea, es un aplicativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás en un suministro, tienes un suministro de baja tensión y tú le pides a Enel que te dé pues 50 kW y tu motor es de 30 kW? Y tu motor arranca estrella triángulo. Como el sistema es débil, el sistema en general en nuestro país es muy débil, tienes una potencia de cortocircuito. Van a aprender qué cosa es potencia de cortocircuito cuando llevemos instalaciones, porque ahí estudiamos cortocircuito. El cortocircuito, por ejemplo, tú tienes un generador y tienes una masa rotacional, digamos, de media tonelada. Entonces, toda la parte eléctrica responde a esa masa inercial y el cortocircuito es proporcional a esa masa inercial. Entonces, vayamos a un suministro. Ponte en tu casa. Tú quieres poner una procesadora de alimentos y necesitas un motorcito de 30 HP, arranca estrella triángulo. Entonces, si tú quieres que no te fastidie absolutamente nada,
Entonces calculas un banco, ¿por qué? Porque para colocarlo en la posición estrella. ¿Por qué? Porque simple y llanamente en el arranque el motor te toma más o menos un 65 a 70% de energía reactiva y el resto es por energía activa. El cost fee en el arranque es más o menos un cost fee de punto 25, punto 30. ¿No es cierto? Entonces, lo cual es un ángulo bastante grande. Por lo tanto, podrás ver en ese caso que la compensación que estamos haciendo nosotros es para en estado estacionario. Y si es el local, tendrás que darle en estado estacionario. Por ejemplo, si yo tengo un motor de 30 HP, entonces dices, ¿no? Mire, para que vean cómo les califican su examen. O mejor, ustedes díganme un motor, por ejemplo. Dime ya qué has preguntado, dime una potencia de un motor para explicarte. De 125 HP. Ya, 125 HP. ¿No es cierto? Lo multiplicas por .746 y lo divides entre 3. Aproximadamente necesitas un banco entre 30 y 35 caballos para ese motor. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes el banco para ese motor. Ahora, si tú en diseño, si tú quieres ser preciso, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero cuando tú estás, por ejemplo, en Cerro de Pasco, estás en Huancay, y quieres hacer una compensación, entonces no tienes computadora, no tienes nada, ¿no? Y tienes que demostrar, pues, que eres ingeniero. Entonces, sacas y el contactor y el cable, ya no necesitas, por eso se les dice, ¿no? En alguna oportunidad le he mencionado. Quieren hablar de interruptores, entonces debemos meterlo a la cabeza, por lo menos interruptores hasta los cajas moldeadas. De tal suerte que cuando das tu examen ya no necesitas tabla. Y si aprendes los interruptores, al costadito aprendes todo lo que son conductores, también que son como 20, así 15 o 20 los que se utilizan, los comerciales. Y entonces cuando haces el cálculo ya no necesitas tablas de conductores. Para contestarte en forma resumida, si tú haces un arranque triángulo y haces un arranque localizado, entonces localizado tú lo puedes hacer, fíjate, lo puedes hacer semiautomático. ¿Por qué? Porque el contactor que arranque el motor tiene una bobina. A esa bobina le pones en paralelo un contactor para que prenda el banco en una o dos etapas. Hacia la estrella. Una vez que ya va a hacer el cambio al triángulo, le metes el resto del banco para que pueda culminar el arranque. Se juega con las máquinas. O sea, en el estado transitorio tú le das los tiempos, donde ingresa, donde sale, y al final si te resulta muy grande el banco, porque para arrancar una máquina, tienes que poner un banco grande, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero arrancar 125 en condiciones de tensión que no responde, entonces tendría que a lo mejor poner un banco de 60 caballos. Pero no lo voy a poner en todo el tiempo, lo pondré en los 60 caballos para el arranque. Una vez que arranca, saco 30 y me quedo con 30. Ayudado con los contactores. Por ejemplo, la estrella tiene un tiempo de operación. Entonces, en paralelo a ese contactor, pongo un contactor que también una vez que arranque, se va a salir de la operación de la máquina. Y va a simular un semiautomático. Hemos tenido una experiencia, por ejemplo, en Piura, ahí en Petroperú. Petroperú tiene entre pozo y pozo, tendrá más o menos 700, 800 metros. Y entonces jalan cable debajo, de baja tensión, en esos espacios. Ellos trabajan con 660 para hacer ese tipo de trabajo. Pero la mayor parte sufren el arranque. Y una oportunidad hice una exposición acá en el Colegio de Ingenieros de compensación reactiva. Y ahí estaba un profesional del banco, de Petroperú. Y me contó el caso, ¿no? Entonces le dije,
Porque me quería sacar información. Siempre los empresarios quieren sacarte a cucharaditas lo que tú sabes. Entonces le dije, mira, acá está mi tarjeta, ese problema que tú tienes es papaya. Le dije. Yo soy profesor, le dije, ya años que hago ese tipo de trabajo. Cuando gustes, mándame un correo, te hago la propuesta, pagas el 50% y al otro día estoy en tu zona. Y en 8 días solucionamos el problema. Y así fue, ¿no? El lunes me llamó, el martes viajé, estuvimos fin de semana a solucionar el problema. Profesor, disculpe, en los ejercicios que nos ha dado usted, solamente en uno de los incisos a nosotros nos dice qué cable debemos utilizar en específico, pero en Así los es. demás no. En las demás partes no nos dice. Entonces nosotros asumimos usar el mismo cable para todo, para todo el diseño, o tenemos Podría que ser, elegir de alguna otra manera. ya, podría ser que ya se vayan acostumbrando a utilizar diferentes cables, ¿no? O sea, hay una gama de cables, por ejemplo. Repasemos, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25. Después de 25 te vas a ¿cuánto? Te vas a 35. Después te vas a 50, 70, 95, 120, 150, 180, 240, 300, 400 y 500. 300, 400 y 500 ya les he mencionado que es difícil de utilizarlo. Por el radio de curvatura, por la dureza del montaje, etcétera, por varios aspectos. A no ser que la ruta que tiene el cable es completamente recto. Y si es en bandejas, mucho mejor. Pero generalmente los que hacemos trabajos no lo utilizamos por su rigidez y por su radio de curvatura. Entonces, ¿qué pasaría si cada alumno se le ingenia, ¿no? Y pone un cable. Entonces, el profesor, para poder calificar, sería pues, ¿cuántos somos? 50 alumnos. Por todos no van a poner el mismo cable. Entonces, por lo menos vas a tener unos 15 tipos de examen diferentes. Únicamente por ese detalle es que se le dice, ¿no? Mira, vas a utilicen tal cable. En la realidad, cuando tú lo vas a hacer, por ejemplo, se le pregunta al dueño, ¿y el almacén qué dice? ¿Qué cable tiene? Y con ese cable lo calculas. Y si no tiene nada, entonces pues compras un cable nuevo y para eso tiene la tabla, ¿no? Sí, profesor, pero suponiendo que con un cable a mí me den 3 ternas, y yo por querer hacerlo con menos ternas me pongo a probar con otro cable y al momento ya que yo pues calculo por caída de tensión, por ejemplo, no me da el porcentaje, o sea, menor al 2.5, no me da, pero yo he perdido todo ese tiempo diseñando. Por eso yo le quisiera pedir que o sea, si en el examen nos pone la pregunta también, al menos nos sugiera un cable a utilizar, porque si no sería estar probando cables y probando ternas y a veces pues no da. Ya, pueda que tengas razón, pero claro, ahí vamos a ver cómo. Miren, sus exámenes que van a dar ya están desde el mes de septiembre, están listos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal les toca pues el examen. Eso, o sea, elegir cables no es problema, o sea, hacer caída de tensión en cables de los bancos, la longitud de los bancos no va más allá de 6, 8 metros, la longitud total. Y la praxis dice, ¿no? Todo cable que tiene, digamos, de 20 metros hasta 20 metros, normalmente no se hace cálculo de caída de tensión. Entonces, en bancos no hacemos caída de tensión, ustedes han visto. ¿Menor a cuántos metros, dijo, profesor? Menor a 20. Compruébalo, mira, para cualquier tipo de carga, a no ser que sea, por ejemplo, un motor que sea, pues, grande, ¿no? 600, 800 HP, ahí sí. Hay que hacer caída de tensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en cables hemos hecho el cálculo para motores, cálculo de caída de tensión a corriente nominal. Eso es lo que enseñan en todas las universidades del país. Un aporte de este humilde profesor ha sido colocarles que hagan ustedes el cálculo en el momento del arranque, porque hay una norma 34-1 que te dice, en el momento del arranque, lo que tienes que lograr es que la caída de tensión en bornes del motor sea menor a 10%.
¿Qué pasa si tú tienes más de 20%? El motor va a arrancar en un tiempo muy lejano. ¿Y qué pasa si tienes el 30%? Simple y llanamente no va a arrancar. Vamos, ¿alguna otra consulta? Profesor, disculpe, Adelante. pasé una pregunta. En el banco de condensadores automatizados, para allá la corriente nominal, es el valor del QCRK entre raíz de 3 por 460. ¿Por qué se utiliza el 460? Es tensión, o sea, si yo quiero hallar la corriente nominal de un banco, pero ese, nuevamente les manifiesto, ¿no? Eso ya son circuitos, no deben preguntar. Es una formulita que es tan básica como es la que estás preguntando. Les hago un comentario, porque, por ejemplo, cuando estamos con jóvenes ingenieros, y dicen, ¿y cuál es la fórmula? Entonces, un poco que uno se pone a pensar, ¿no? Dice, pues el joven no está capacitado, ¿no? Pero bueno, potencia reactiva. Pongo la potencia reactiva arriba, lo multiplico por 1000 y debajo raíz de 3 la tensión de barra del sistema. Tensión de barra del sistema. Hurtado, ¿qué dices, Hurtado? Estaba con duda de la tensión, del 460. No, 460, si la tensión de barra de tu sistema que está en el unifilar, o si no te dice, no comienza, tenemos un sistema eléctrico que tiene una tensión nominal de tanto, o simplemente que trabaja una tensión, 60 Hz, y sigue, ¿no? Con la literatura. Entonces tú coges la tensión que te dice ahí, con esa tensión va a trabajar. Les comento algo ya que mientras salvan ustedes las preguntas. Yo he trabajado en Del Croza muchos años y he pasado por varias áreas. Una área última por donde pasé es fabricación de motores y transformadores, o sea, la planta de fabricación. Y una oportunidad llegó un ingeniero de una universidad peruana particular y comenzó a hablar por los codos, ¿no? Entonces se fue al de ventas, la gente de ventas en las empresas. Tienes gente de ventas para usuarios, digamos, estándar. Un usuario estándar es cuando va y te dice, señor, mire, quiero un transformadorcito, me ha dicho el ingeniero que es 125 kVA y a tal tensión, se acabó, no sabe más. Es más, por ese papelito te lo dan. Entonces, para ese tipo de clientes tienes un determinado vendedor. Puede ser joven o señorita. Entonces ahí lo atienden. Pero como este ingeniero llegó a hacer bulla y hablaba fuerte y pues... entonces lo mandaron al área de ingeniería. Y una vez que llegó a ingeniería, se encontró con mi jefe y mi jefe pues había un ingeniero que hacía el diseño, y entonces mi jefe pensó y dijo, no, él no lo va a poder atender. Y me llamó. Entonces me dijo, atiéndelo a este gallo, que salga satisfecho de acá, porque es mi amigo, etcétera, etcétera. Y entonces fuimos a la pizarra y digo, a ver, dame los datos. Me dio los datos, todo, y lo dejaba hablar a él un montón, ¿no? Y entonces él quería un transformador que en el secundario le dé 220 voltios en todo instante. Entonces le expliqué que eso no puede ser, que en electrotecnia se enseña, no me importa, tú haces lo que yo te mando. Dije, ¿qué hago con este señor? Le dije, mire, la norma está, no me importa tu norma, haz lo que yo te mando. Perfecto. Le llamé al de ventas, dije, haz la venta, y me lo traes. Entonces, porque los de ventas tienen todos los archivos y llenan los datos y todo. Y una vez que me lo trajo, lo escribí a mano debajo, ¿no? Le dije, el señor, ¿cómo te llamas? Ingeniero tal. Pero yo le puse señor tal, porque ¿cómo le voy a decir ingeniero? Un pata pues que no tenía concepto. El señor tal se compromete a recepcionar el transformador con una tensión de 220 en forma constante.
Y entonces, eso llegó a ingeniería, entonces ingeniería, lo llamó al pata nuevamente y le dijo, mire, algo no está claro, porque este transformador no debe ser 220, sino debe ser 230 por la caída de tensión, la regulación. Y el pata nuevamente le dijo lo mismo. Tú eres fabricante, tú haces lo que yo te voy a pagar y punto. Finalmente, él mandó una comunicación, se capturó la comunicación y se hizo el transformador realmente a 220. O sea, en vacío a 220. Cuando le comenzaron a poner la carga a un 60, 70%, ya la carga llegaba a 215 más o menos, ¿no? 215, 218. Y cuando le pusieron el 100% de carga, en bornes tenías 210 voltios. Y ahí comenzó el problema. El fulano se fue a un juicio. Y en el colegio de ingenieros mandaron un perito, fuimos al juicio y yo me encargué, yo representé a Delcroza, él representó a sí mismo en el juzgado y le hice una exposición, ¿no? Y entonces el tipo únicamente hablaba sin ningún fundamento. Entonces yo le dije al juez, señor juez, le dije, mira, acá está la norma. Esta es una norma internacional con la cual nosotros fabricamos los equipos. Y acá está el compromiso que el señor, soy ingeniero, me dijo, mire, acá está el compromiso que el señor ha solicitado y lo ha firmado. Pasado esto ya ventas lo ha llamado, ¿no es cierto? Y acá está la respuesta que este señor ha pedido. Y acá está el protocolo de pruebas que cuando ha estado totalmente concluido el transformador, ha venido y lo ha recepcionado y ha firmado a cabalidad. O sea, él estaba de acuerdo con su producto y se lo ha llevado. El juez le dijo, pues no, le dijo, señor, le dijo, no, soy ingeniero, le digo, no, pero acá yo mando, ¿no? Entonces, señor, acá están las pruebas que, pues, irrefutables de que usted ha pedido un producto con esas características y Delcroza le ha atendido con eso. Solución. Siempre que tengas que tener un cliente o tengas que conversar con alguien, escúchalo primero. Escucha y sensa y ve qué es lo que le vas a decir. Y si no estás seguro en refutarlo, o sea, no tienes la plena seguridad, es mejor que no lo refutes. Es mejor que le digas, no, déjame, voy a meditarlo, voy a pensarlo y mañana te busco y te doy la respuesta. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sí, profesor, una consulta con respecto a cómo escoger el interruptor termomagnético. Supongamos que se quiere el radio del motor, pero si se va a usar radiador, ¿consideramos o ya no consideramos la corriente de arranque? A ver, no te he entendido también, porque ha habido un chillido en tu audio. Repite, por favor, la pregunta. Sí, al momento de escoger el interruptor termomagnético para un motor, si este motor va a trabajar con variador de velocidad, ¿se considera o ya no se considera la corriente de arranque? Ya. Con variador de velocidad, dices, ¿no? Sí, profesor. Ya. Se les sugiere, jóvenes, seguramente el año que viene va a ser un ciclo presencial, me parece, ¿no? Les sugiero, nosotros, bueno, yo he propuesto a nuestra facultad, propuse hace 4 años más o menos, 5 años, un curso que se llama Sistema de Accionamiento. Yo llevé ese curso, lo llevé en la Universidad Santa Catarina, en Brasil, y después lo llevé a una empresa que se llama WEG, o WEG, como se dice, ¿no? En esta empresa se construyen todos los equipos de accionamiento, incluyendo el variador de velocidad y los soft start. Les aconsejo de que participen en ese curso, estén matriculados o no estén matriculados, para mí no hay ningún problema.
Si son muchos, entonces busca una aula más grande y se soluciona el problema. El detalle está que ese curso Sistema de Accionamiento, esta es la segunda universidad que tiene ese curso. Es un curso interesantísimo que te ve toda la parte de coordinación de los sistemas de protección. Se hace un estudio de coordinación de la protección, aprendes qué es un interruptor, cuál es su constitución interna, cómo lo regulas técnicamente, cómo lo regulas magnéticamente, para qué sirve cada uno de ellos y cómo es que coordina este equipo con los demás equipos, incluyendo la carga. Es un curso interesantísimo. Yo lo traje, lo copié del curso que me dieron en la Universidad de Santa Catalina, lo traje hace más de 20 años más o menos, lo puse en la currícula de la Universidad del Callao, ha estado ahí como 5 años, y debido a debates y cosas, pues, aceptaron, ¿no?, subir el cursito. Pero en el Callao lo han puesto el curso en el 5º semestre. El error acá en nuestra universidad también lo han puesto en el semestre 6. Y en el semestre 6 el alumno no ha estudiado máquinas, no ha estudiado algo, digamos, de protección, algo de sistema de potencia. Entonces, este curso en la Universidad de Santa Catalina es un curso libre que se le lleva en el ciclo 10. Y es un curso interesantísimo, porque no tan solamente ves el contactor para poder hacer arranques de máquinas, sino ves la operación de generadores síncronos, motores síncronos, y todititas las cargas industriales que existen en la parte de las empresas, ¿no? Cómo se dimensionan y todo. Y un poco está vinculado también con los estudios de coordinación de la protección y selectividad aperimétrica, cronométrica y energética. Es un cursazo. Yo ya he editado ya más o menos 3 veces el curso en San Marcos y me parece que como ustedes tienen la ingeniería que ustedes tienen es más que suficiente para poder ingresar. Antes de comenzar el capítulo de la parte de hacer proyectos, le damos más o menos unas 4 horas de máquinas eléctricas. ¿Para qué? Para que el alumno conozca cómo es la máquina, cómo se opera, cómo es que tú, por ejemplo, o sea, cómo es que vas a trabajar con la máquina. En nuestro país no hay ninguna empresa que hace ensamblaje de motores. La única empresa que había era del CROSA, pero por cuestiones de ingeniería, economía y de dinero y de importación de motores, lo cerraron porque el motor del CROSA costaba más caro que el motor que venía de la China o venía de Brasil. Entonces a del CROSA no le quedó otra cosa que cerrar. Cerró la empresa y hasta ahora no hay ninguna ensambladora de motores. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Toda la gente que está vinculada con máquinas, full reparaciones. Hace la reparación, entonces llega a tu taller un motor, entonces en un par de semanas debes llevar un curso que se llama bobinado de motores trifásicos. Los motores pueden ser tipo jaula o motor con rotor bobinado. Y si sabes bobinar motores, o sea, sabes hacer el cálculo de los bobinados, o sea, el cálculo cómo internamente distribuyen los alambres, puedes bobinar generadores síncronos y motores síncronos. Y de paso te metes a la parte continua, es un poco más delicado, pero también puedes barrer ese campo. Y por supuesto, si estás por ese camino, tenías que armar una empresa. ¿No es cierto? Armas tu empresa, tú eres el calculista, tú tendrías que también saber la parte de sistema de accionamiento. ¿Por qué? Porque tú cuando llega un motor a tu taller, entonces le preguntas al chofer, ¿no? Los choferes generalmente van a dejarlo. Dices, sí, ¿quién es el dato? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el teléfono? Y llamas al otro lado. Entonces le dices, señor, soy el ingeniero
el ingeniero tal, voy a ir mañana a las 9 o 10 a la hora que tienes tiempo a tomar datos del puesto del motor. Una vez que ingresas, ves toda la circuitería que tiene y te vas a encontrar por qué el motor se quemó. Fíjate, ya hiciste el bobinado o estás en pleno bobinado. Vas al otro lado y dices, no, ese tablero no va a servir. Yo no te voy a dar garantía. Y le explicas, pues sea la gente, los técnicos, los ingenieros nuevos, ¿entienden? Entonces el dueño dice, pero ¿para qué vas a poner el motor sin garantía? Entonces le dices, manda a fabricar un tablero que sea adecuado. Si quieres, acá está el perfil, acá está el unifilar. Entonces le decía, no, ya puedes hacer el bobinado, reparas. Entonces, para que entregues con garantía tienes que ver el tablero. Vas a ver el tablero y el dueño te dice, no, usted no conocerá, pero entonces tiene que estás hablando con el experto, ¿no? Te doy la garantía del taller y encima de tu tablero. El día que vas a poner el servicio, le dices al dueño, no, mira, la empresa te da 1 año de garantía, pero ¿cuántos años quieres que yo te dé? Entonces te va a decir, dame 2 años, no, te vamos a dar 4 años. Le pones su tablero, le pones todo, nunca más te va a fastidiar ese motor. Cuando vas a instalarlo, entonces mientras la gente se acumula, los trabajadores se acumulan ahí, al jefe le dice, a ver, vamos a ver tu subestación. Y le dice, mira, la subestación está así, 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 el domingo vengo a hacerle mantenimiento, y el domingo estás ahí. Y así te apoderas de una empresa, sin tener tarjeta de presentación, sin tener publicidad en las redes sociales, nada de nada. Puro conocimiento, pura experiencia y pura seguridad, ética y cumplimiento de tus labores. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Adelante, Henry. disculpe, ¿podría mostrarnos su PDF? Quiero hacer una pregunta. Ahí en lo que orden hace ratito. En la pregunta 2, donde dice elaborar el cuadro de cargas para máxima demanda y potencia contratada. A ver. Ajá, ahí. Ya te explico. Pregunta 2, elaborar el cuadro de cargas, máxima Sí, demanda y más potencia. arriba, en la tablita, en la 2. Ajá, ahí en esa tablita, un poco más abajo. Ahí, profe. Profesor, quería saber nada más cómo es que sale el factor de ampliación y el factor de potencia industrial, o son datos que Ya, correcto. ¿Qué viene a ser el factor de ampliación? Fíjate, yo tengo la máxima demanda. ¿Pero qué significa el término máxima demanda? Significa que lo máximo de lo que tú estás instalando. ¿Por qué? Porque, en principio, veamos, ¿qué significa la potencia útil? La potencia útil no es otra cosa que la potencia que vas a utilizar. La potencia útil significa, hablemos de un motor, porque si hablemos de un condominio y decimos potencia útil de 420 kW, es la potencia que tú vas a consumir, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser un condominio? ¿Qué hay en un condominio? Tienes casas, tienes departamentos, tienes duchas, tienes un montón de cargas, que es eléctrico. O sea, a partir de que tú le das los cables hacia adentro, todito es eléctrico. En cambio, un motor, no. Un motor te dice, motor de 380 kW. ¿Cuál es la potencia útil? La potencia en el eje es 380. Esa es la útil, eso es lo que tú vas a utilizar. Pero ¿cuál es la potencia instalada? Es 380 entre la eficiencia. Salvo este caso de máquinas, todo lo demás es exactamente igual. Vas a ver el 420, 420. 380, por la razón que les digo. Este de acá es 550, 550. 157, 157. 135, 135. Hay que tener en cuenta, y ya hemos visto una clase, por qué en el eje 380 y por qué en la potencia instalada 450, 422. ¿Qué significa 422? 380 que va a consumir el eje, más la sumatoria de pérdidas que el motor va a consumir en el momento que funciona. Salvo ese caso, sumas esto y ya tiene la potencia instalada.
Entonces, ¿qué significa la potencia instalada? Es la sumatoria de las potencias de placa de cada máquina o de cada equipo. Eso significa potencia instalada. La formulita que tenemos acá, decimos, todas las cargas van a tener 0.8, 0.8. Realmente esto no es tan verdad, ¿no? Pero el factor de demanda y todo este concepto de acá, lo aprendes en instalaciones. El profesor de instalaciones te dirá, un condominio, ¿cuántos tipos de condominio tienes? Tienes como 6 tipos. ¿Cuál de ellos eliges? Entonces ya, y el factor de demanda no va a ser 0.8. El motor en este caso, 380, ¿cuál es su factor de demanda? ¿Será 0.8? No va a ser 0.8 porque 0.8 es muy elevado. Entonces siempre le decimos, ¿no? Este factor de demanda, tómalo así y ya seguramente en instalaciones te van a explicar qué significa el factor de demanda. Y entonces multiplicamos la potencia instalada y tenemos la sumatoria del factor de esta potencia de demanda, que es la máxima que vas a poder utilizar. A partir de esto, ya dices, no, con este factor, con este número, yo voy a poder mandar a construir, a elaborar, a fabricar un transformador. Entonces, en ese momento, dado la experiencia, conversas con el propietario del bien, o de donde estás haciendo el proyecto, ¿no? Y le dice, el señor, le dice, de acá a un año, ¿qué es lo que más va a invertir acá? ¿Qué otras máquinas? Y te comienza a decir, mira, esto de acá, esto de acá. Y te comienza a hablar de un montón de proyectos que tiene. Entonces tú vas a ir apuntando para después poderle decir, mire señor, de acá a un año usted va a tener 150 kW más. De acá a 5 años va a tener otros 150. Y entonces acumula ese criterio y dices, voy a crear un factor de ampliación. Algunos otros colegas le dicen un factor de seguridad, ¿no? Un factor de acumulamiento de cargas a futuro. Esto de acá tú lo conversas con el propietario. Podría ser 30%, 25%, 10%, en fin. Y además, para eso está la experiencia. Si tú tienes una fábrica que tiene únicamente un piso y en futuro va a ser 5 pisos, obviamente que esto podría llegar. Si esto llega a más de 1.5, se pasa de un 50%, no conviene ampliar para cargar al transformador, sino conviene hacer una subestación con una celda de reparto. O sea, vale decir, ¿no? Que pongas en una subestación 2 o 3 o 4 transformadores que te puedan servir una ampliación de más de 1.5%. Se define esto para un proceso como el que ustedes están viendo. ¿Qué viene a ser el factor de potencia industrial? Eso lo define la CIR, lo define el NFPA 70, define la norma CIEC, y dice que es un factor de potencia industrial. Es instalar las máquinas sin bajo de condensadores. Estás más o menos por ahí. Hoy en día, este concepto de 0.85 es un refuerzo al factor de ampliación. Porque si tú le das, por ejemplo, un factor de potencia industrial de 0.96, entonces como que estás ajustado. Estos dos factores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos dos factores? Lo que hacen es inflar el tamaño del transformador para decirlo, ¿no? Decirle a la norma IS 076, en la que te recomienda, la IEEE también te dice, los transformadores lo tienes que hacer trabajar al 80% de su capacidad. Y ocasionalmente puede llegar durante 2 horas a su potencia nominal. ¿Para qué? Para que tengas un tiempo de vida de diseño. Un tiempo de vida de diseño del transformador oscila, puede ser 20, 25 años, 30 años, ¿no? Más o menos. Y entonces, con estos dos factores, juegas ese detalle. Y al final, por ejemplo, acá, que es 1940, es igual, 1374 por 1.2, entre 0.85 te va a salir 1940. Compras el transformador de 2000,
pero 2000 kVA. Esos son kVA, porque lo estás dividiendo entre el factor de potencia. Disculpe. Adelante. Respecto a eso que usted justo está hablando de la potencia del transformador comercial en kVA, ¿cómo busco yo las tablas de los motores así como kVA? Porque yo realmente no he encontrado, profesor. Vamos a ver. Ahí tienes por ejemplo, un transformador que sea de Crosa, puede ser EPRI, ABB, Siemens, el que deseas, pero vayamos con este. Acá tú tienes el catálogo y acá tú tienes, fíjate, los transformadores según IEC. 15, tienes 25 y 50. Aquí te dice lo que está con asterisco, transformador sin conservador, porque son pequeños, ¿no? Y el que está sin asterisco, sí con conservador. Sigues un poquito más abajo, y ahí tienen los transformadores de 80, fíjate, hasta 800. Ahí lo tienes. Todititos los fabricantes. Claro, que tú tienes fabricantes que tienen bastante ingeniería, como es del Crosa, por ejemplo. Tienes Siemens, que es mucho mejor que del Crosa. Tienes ABB, que está más o menos por la altura de Siemens. Tienes Schneider. Tienes Eaton. Uy, en fin. O sea, dependiendo, tú me dices la marca, yo te digo, ese cuesta tanto, más o menos. La diferencia de uno al otro es el doble y cosas así. Ahí lo tienes. ¿Quieres transformadores más grandecitos? Bien, sigue rotando ese acá. Ahí tienes otro tipo de transformadores pequeños en este caso. A ver, tenemos acá hasta 800. Fíjate por este lado. Y ahí tú tienes 1000, 2000 y picos hasta 2500. De ahí para adelante, va a ser muy raro que tengas una tabla así como la estás teniendo. De ahí para adelante, generalmente es a pedido. O sea, tú compras un transformador de 5, 6 MVA y vas a necesitar Acá hay otro tipo, ¿no? Tipo de transformadores, ven el tanque conservador, ven la placa, ven todo, ¿no? Y acá tienes, por ejemplo, 75, 100, 125, 200 y 250. Y acá comienzas con 37.5 hasta 160. Ahí está. ¿Cómo encuentras esto? A ver, vamos a verlo. Al final va a tener su página web. Adelante, me parece que debe tener, pues, ¿no? Profesor, ¿no sería más práctico que usted no lo pasara? Por supuesto, no hay ningún problema, pero mejor entra esto, mira, www.delcrosa.com.pe. Entras y te va a dar la página. Te va a dar profesor, es que... Un momentito. Disculpe, profe, es que esos link ya nos lo había dado la semana pasada y nosotros fuimos en busca de los catálogos, pero del Crosa parece que ha quitado todos esos catálogos y no está, parecen como si la página no da. Cuando entramos, no hemos encontrado en otro lugar tampoco, por eso quisiéramos que usted nos lo pase por WhatsApp. Yo te lo voy a pasar, pero ¿en qué horario has consultado? Ahí durante la clase cuando nos dijo busquen ahí, y ahí buscamos, pero no dio, luego en otro lado buscamos, y ahorita mismo si buscamos igual, sale como si la página ya no existe. Ya, vamos a pasarte. Espérate. A ver, fíjense. Si un profesor realmente quiere enseñarles algo, o sea, si ustedes son alumnos de un determinado profesor que reúne las condiciones para ser profesor, o sea, esto quiere decir, ¿no? Tiene conocimiento, experiencia y ética, 3 cositas simples para que pueda ser un profesor muy bueno. Y les enseñan, ¿no? Con la teoría o un librito por ahí, entonces no se aprende mucho. Yo he pasado igual, pues, peor que ustedes. Y entonces, o sea, ¿cuál es la cura? La cura es que el profesor debe darte la norma, la IEC 0076, por lo menos los tres primeros capítulos, que es pruebas y protección.
Entonces, ensayos, ¿no? Ensayos de los transformadores. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros cada vez que estudiamos algo, le sacamos las fotitos al transformador, qué significa un contactor categoría C6, pero primero tienes que verlo. Si no lo ves, y peor, si no lo conoces, entonces como que te estamos enseñando en el vacío, ¿no? Como que hablamos, pero no nos preocupamos más por este sistema si estás entendiendo. Pero si te da la foto, te da el montaje, te da sus partes y te da la norma, entonces me parece que eso es la forma completa de cómo entregar la información al alumno. Y si ves, por ejemplo, que uno de tus colegas está trabajando con tus copias del curso que has llevado, con tus fórmulas, tus copias, tus equipos, los equipos tú puedes cambiarlo. Ustedes tienen equipo General Electric de Estados Unidos con normas IS. ¿Por qué? Porque ellos me han capacitado, me llevaron, me hicieron conocer la planta en México y todo. Bueno, y yo he sido su gerente técnico muchos años en Lima, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tengo toda la información de ese producto. Pero no está sesgado, o sea, o sea, no hay limitación en decirte, no, este es lo mejor, tú decides. Es un buen producto, está bien, pero puede ser Siemens también. Siemens es un excelente producto. Puede ser ABB, puede ser Schneider. Schneider, a diferencia de los demás productores, de los demás distribuidores, tiene la ingeniería más elevada de todos los distribuidores y fabricantes de nuestro país. Y me parece que es internacionalmente, ¿no? Y tienes capacitaciones, y si haces, por ejemplo, imagínate una oportunidad, le compramos $1,5 millones de dólares en contactores, en máquinas, en variadores de frecuencia, etcétera. Y entonces te ponen un profesor ahí para que capacite a todo el mundo. O sea, tienen ingeniería, tienen muy buena información. Lo que pues, o sea, y eso ¿quién paga? Porque ustedes saben que todo hay que pagar. O sea, nada es en la vida gratis. Entonces, ¿quién paga? El cliente. ¿Cómo lo paga? Con un poquito más de costo. Entonces, dado un poco más de costo, te da más cosas, ¿no? Entonces, en ese caso es importante. O sea, el profesor, si tiene la experiencia, debe preguntarse, ¿me estarán entendiendo? Porque cuando no hay preguntas, se acuerda que decía, consultas, preguntas, nadie pregunta. Entonces, de seguro que no lo han entendido. Y cuando tomas el examen ya te das cuenta que no han entendido. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Que cada semana nosotros tenemos un tema que desarrollar. Entonces ya no puedes regresar atrás. Yo soy profesor de máquinas más de 30 años en el Callao. Y entonces, pues obviamente, si tú quieres ser profesor, tienes que tener vocación para hacerlo. Entonces, el primer día de clase es el primer día de clase, porque el segundo día de clase es el examen. O sea, por ejemplo, nos han mandado un comunicado, dice que el lunes vamos a tener alumnos nuevos, porque la rectificación de matrícula ha demorado bastante, cosas por el estilo. Ya nos dijeron, ¿no? Acepta, nada más. Y el daño que se lleve el alumno, nosotros estamos en la cuarta semana. En 4 semanas ya está medio curso adentro, ya. Entonces, ¿cómo debemos llegar nosotros, no? ¿Cómo debemos hacer para que ustedes conozcan? Como les digo, paso número 1, la constitución, los equipos que se van a utilizar, los conceptos que deben manejar, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya haces el curso teórico, práctico. Y la práctica tiene que ser casos concretos. O sea, lo que has hecho, en realidad. ¿Cuánto tiempo te ha demorado que tú sepas, seas un trome en la parte de bobinado? Bueno, aplícalo. Si no, ¿para qué lo has aprendido, no? Profe, disculpe. A ver. No, profe, sería
una consulta sobre la clase pasada. Nada más sobre la clase pasada, profe. Sí, No espero mucha molestia en el que sube los videos. Mira, vamos a ver ese problema. Era un solo video que faltaba realmente. Tan solamente uno de ellos. Que ya lo subí, lo he encontrado, lo he buscado en el Drive y ya lo tienes ya. Está, ha revisado, porque eso lo he hecho hoy día. Ahora te voy a mostrar. Adelante. Sobre cuando hayamos los ITM sobre la regulación magnética, tengo algunas dudas. Hasta donde tengo entendido lo que son para bancos, en lo que es compensación localizada y centralizada, la regulación magnética se halla como 3 veces la I nominal entre la I comercial del ITM. Pero para cargas que son lineales y no lineales, y también, por ejemplo, para lo que es el transformador, hallar el ITM y el transformador, en la regulación magnética no tengo muy en claro cuáles son las fórmulas. Ahí va. Toma nota. Ya, está bien. Vamos con los bancos de condensadores. La regulación térmica lo colocamos a los bancos de condensadores, lo que es, ¿no? Es 1.2 veces por la corriente nominal. Regulación térmica. Y la regulación magnética le decimos que es 3 veces la corriente nominal. Y a eso lo ajustamos. Sustentación. Un banco de condensadores. ¿El condensador podrá tener un cortocircuito? Por supuesto, puede tener un cortocircuito entre las placas del mismo condensador. Entonces, hay que proteger el condensador con una corriente de cortocircuito bien pequeña, la más pequeña de todas. Entonces, apenas hay un problema, se agranda 3 veces la corriente y el interruptor, ¡pum!, sale. En lo que es la regulación térmica, ¿podrá un condensador aumentar su potencia? Obviamente, si tenemos una barra con, por ejemplo, 440 voltios. Entonces, la tensión designada a esa barra a plena carga, pues de ninguna manera se va a aumentar, ¿no? Entonces, si no se va a aumentar, entonces, ¿lo que implica? Que la regulación térmica, o sea, la corriente nominal en un banco de condensadores, jamás se va a ir hacia arriba. Muy por el contrario, cuando tú tienes un banco y ya tiene 2 años, inicialmente suponte que un banco medía 50 amperios, a los 2 años ya va a medir 49 o 48. ¿Por qué? Porque el condensador se caracteriza por eso. Tiene dos placas, y en medio de las placas, pues obviamente hay un disipador, hay un aislante, ¿no? Y ese aislante durante el tiempo de trabajo se va aumentando su corriente de fuga. Entonces, justificado por qué en este caso la regulación térmica y la regulación magnética. Vamos a ver a las cargas lineales como nosotros lo decimos. La regulación térmica es igual a 1.2 veces por la corriente nominal. Pero acá sí tenemos un problema. Tenemos el problema en los bajos de condensadores. En la regulación térmica tú seleccionas el equipo a 1.2 veces la corriente nominal. Pero regulas a lo que es, ¿no? O sea, ya no con 1.2, ¿por qué? Porque con 1.2 veces tú seleccionas el equipo. La formulita para la regulación térmica es corriente nominal sobre corriente nominal del banco sobre corriente nominal del interruptor termomagnético. ¿Para qué? Para que en este caso el interruptor esté bordeando la corriente nominal del banco. Entonces, si hay un cortocircuito, el equipo va a salir por dos factores, por sobrecorriente y por cortocircuito. Una carga lineal es igualito que el banco, lo mismo es. En la parte magnética decimos para una carga lineal 5 veces la corriente nominal. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si una carga lineal, por ejemplo, tienes bancos de resistencias? Entonces tiene su conducta también en el tipo de bancos, ¿no? Y por eso tiene una determinada carga, porque el cable
tiene parte del cable, se comporta como una inductancia, entonces tiene un poco de incremento de carga en el momento del arranque. Ahora sí nos vamos a las máquinas eléctricas. Ya decimos que el transformador no es una máquina eléctrica. El transformador simple y llanamente es un dispositivo electromecánico, o mejor, ¿por qué ustedes no definen qué es un transformador? Ahí está, fíjense, están los transformadores, y entonces ahí tenemos la IEC, o CI para el mercado europeo. Nos dice que un transformador es un dispositivo electromecánico destinado al cambio de parámetros principales del circuito de entrada, que es el primario, o salida, que es el secundario. La norma es IS 0076. La norma me dice, además es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro, conservando la frecuencia constante. Lo hace bajo el principio de inducción electromagnética. ¿Qué significa esto? Que en este caso vas a tener un primario y un secundario. Ahí viene. Tienen circuitos eléctricos que están enlabonados magnéticamente, o sea, enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente. Usualmente existen cambios de tensión, aunque no necesariamente. Y ahí viene la IEEE. IEEE NEMA. Lo anterior era IEC y acá, a ver qué dicen los gringos. Los gringos dicen, el transformador es un aparato de inducción electromagnética sin partes móviles. Esa parte es importantísima porque ¿qué es un motor? Entonces un motor también es un aparato de inducción electromagnética que por lo menos una de sus partes es móvil. Destinado a transformar un sistema de corrientes alterna en uno o más sistemas de corriente alterna, de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente diferentes. Sabemos que la tensión del primario es diferente al secundario y por lo tanto sus corrientes son proporcionales a sus tensiones. Un transformador en servicio en un sistema eléctrico tiene ciertas características nominales que han sido en parte fijadas por el usuario y en parte adoptadas por el proyectista. Estas características son el objeto de garantía, de pruebas, ensayos, etc. Ya les mencioné que es un transformador. Entonces, un transformador no es una máquina eléctrica. Y por lo tanto, para colocar un transformador, colocar un interruptor para que alimente a un transformador, tienen que visualizar la corriente inrush, la corriente de energización, ¿no es cierto? Entonces, ponerle o hacer la protección de un transformador es totalmente diferente a lo que vendría a ser los bancos, a lo que vendría a ser en este caso las cargas lineales o los motores. Entonces vayamos en los motores. En los motores pasa lo siguiente, de que la corriente de diseño es igual como los anteriores, ¿no? 1.2 veces la corriente nominal. La regulación térmica igualito como las anteriores, corriente nominal de la carga entre corriente nominal del interruptor. ¿Para qué? Porque inicialmente le he puesto 1.2%, entonces el interruptor va a ser más grande que la carga. Por ejemplo, un motor que tenga su corriente nominal de 75 amperios, aunque sea 85 amperios, y tiene 100 amperios. Entonces yo calculo o selecciono el interruptor de 100. Luego, si lo dejo en 100, pues no está protegiendo al motor. Entonces tengo que regularlo a 85, entre 100 viene a ser a 0.85%. Entonces sí, el motor va a poder trabajar correctamente. Claro está de que les habrán dicho sus profesores que normalmente un motor casi nunca trabaja a condiciones nominales. Siempre trabaja un poco más abajo, 90%, 85%, más o menos. En ese sentido, si tú proteges con la corriente nominal, entonces está protegido el motor. La regulación magnética.
ahí tengan cuidado. En la regulación magnética es igual a 1.2 veces por la corriente de arranque sobre, en este caso, la corriente nominal del interruptor. ¿Qué cosa es la corriente de arranque? Ustedes van al catálogo y van a encontrar IP sobre I sub N. Ponte que sea 8. Y la corriente nominal es 800 o 100. Entonces multiplicas 8 por 100, ¿no es cierto? 800. Pero nosotros le damos un 20% más de tolerancia. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las empresas en Lima y a lo largo del país sucede las caídas de tensión en horas punta. Cae mucho la tensión en horas punta. Entonces, si en ese momento cae la tensión, la corriente se va a incrementar. Y el interruptor no va a entender que es una corriente, que ese aumento de corriente que ha existido se debe a una caída de tensión. Que obviamente está dentro de la norma, pero se ha caído la tensión. Entonces, si no lo pongo ese 1.2, o sea, 20% más, voy a tener el problema, ¿no? Que el interruptor va a estar indeciso cuando hay una corriente de arranque. De repente va a saltar la protección cuando el motor está arrancando. Pero con 1.2 ya no vas a tener ese problema. Ahí está. Fíjense el poder de corte. Ahí tienen los tipos de coordinación, ahí tienen un interruptor para que ustedes puedan ya más o menos penetrarse a lo que son los interruptores. El poder de corte, ¿qué significa? ¿Qué significa un poder de corte? Yo sé que un interruptor tiene una parte fija y una parte móvil, ¿no es cierto? Vamos a verlo mejor. Vamos a buscar por acá una parte que... Fíjense, toda esa parte que les digo, ¿no? De la corriente de conexión, corriente sobrecarga, lo vemos nosotros en máquinas. ¿Por qué? Porque estoy pensando de que el ingeniero electricista se va a ir pues a Puno, Talar, a cualquier... Y si no le das el criterio, ¿qué va a hacer ¿Cómo va a afrontar su realidad de profesional, no? Y entonces siempre nos acordamos, o sea, cuando hemos sido alumnos, cuando ustedes son alumnos, se acuerdan, pues, que ese profe se pasó el tipo, no nos había enseñado correctamente. Entonces yo no quisiera estar en ese detalle, no quisiera estar en que digan, pues salió la chamba, todas las chambas tienen que salir. Ahí lo tenemos, ¿ven? Fíjense, tenemos el ingreso de la corriente, siempre esta parte del pico del oro, se llama pico del oro. Esto acá debajo ustedes ven el contacto, la corriente viene por acá, cierra y hace el arco. Cuando ingresa hace un tremendo arco. Entonces cierra por acá y por este sistema se va hacia la parte final. Y acá, ¿qué viene a ver? Viene a ver unas bobinas. Como la corriente pasa por esta parte, acá vienen unas bobinas que recepcionan la corriente de cortocircuito y ordenan que el sistema mecánico, porque el interruptor es una parte que le digo, de control es muy poco, más es mecánico que otra cosa. Y el arco que se produce se va a esa cámara de extinción, que de la parte superior lo ves así, ¿no? Acá está la parte del pico del oro y todo el fuego se consume en esta cámara. Entonces acá puedes ver con más detalle, por ejemplo, cuando este pico se ha aperturado, ¿no? Se ha aperturado, te arma un fuego de una llama acá, ¿no? Entonces esta cámara es la que elimina esa llama. Y entonces, ¿qué viene a ser poder de corte? El poder de corte viene a ser la característica que tiene el interruptor de sus contactos. ¿Para qué? Para que cuando pasa una corriente de cortocircuito por esta parte que ustedes ven de rojo, se aperturen los contactos sin dañar ninguna de las piezas. O sea, vale decir, los asientos fijos y el variable deben permanecer como antes del cortocircuito. No se deben dañar. Eso significa poder de corte.
Si eso significa poder de corte, entonces vayamos un poquito más. Este producto de General tiene una gama más o menos normalizada, ¿no? Primera, segunda, tercera, 5 poderes de corte. Para interruptores de 63 hasta 1600 amperios. Para estos que son económicos, son los más económicos y por supuesto baratos, vas por el residencial, vas por el normal, alto poder de corte y muy alto o limitador. Entonces, ahí tienen el resumen, no vamos a ir, vamos a la práctica. Como ustedes van a dimensionar el transformador, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay una metodología que te lleva a dimensionar el transformador. Fíjense lo que nosotros, el cursito que estamos desarrollando, te lleva, fíjate, a casi hacer un diseño de un sistema. Un poquito más, te lo adornamos un poquito más en instalaciones y terminas siendo un proyectista. Con 2 cursitos ya puedes hacer proyectos, ¿no? Lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un área de proyectos. Y el proyecto te da más plata que tener pues el taller, tener personal a tu cargo, pagar impuestos y todo. Pero veamos acá. Fíjense en la literatura, te dice, se desea calcular la capacidad de cortocircuito de un interruptor trifásico de 16 amperios con una curva C. Te dice curva C porque tenemos curva A, B, y C y D incluso, de disparo. El transformador es de 250 kVA, o sea, ustedes tienen las cargas abajo y van a poder dimensionar el transformador. Ya tenemos de 250 kVA. Si te hacemos esta pregunta es porque te vamos a dar la tensión de cortocircuito. Eso va a ser un dato del problema. Y también te vamos a decir, o ya no te vamos a decir, te decimos ahora, si yo voy a trabajar con 220, la tensión de vacío en 220 es 230. La tensión de vacío en 440 es 260. ¿De acuerdo? Y la tensión de vacío para 380 es 400. Entonces, te vamos a dar esto y ya saben ustedes a qué tensión. Si es 380, diré la tensión de vacío es 400. Sigamos. Cálculo dice la corriente nominal del transformador. Es sencillo, ¿no? La corriente nominal de baja tensión del transformador es potencia del transformador entre raíz de 3 por la tensión. 250 kVA entre raíz de 3, acá tenemos 628 amperios. ¿Hasta ahí alguna duda? Profesor, profesor, disculpe, yo puedo aproximar lo que es el voltaje de vacío al 105% del voltaje del secundario. No, cuando has estudiado transformadores, te han dicho, ¿no? Te deben haber dicho, ¿no? Que la tensión en vacío del transformador es 230, para cuando tú cargas el transformador al 100% de carga, tengas en la tensión en bornes 220. Claro, profesor, por eso yo si tengo 220, yo al 220 le saco su 105%, me sale 231, pero yo lo puedo aproximar a 230. Análogamente con 380 me saldría 400 aproximadamente. Pero ¿para qué hacer tanto complicarse ahí si ya tienes definido? 220 es 230, 380 es 400 y 400 es 460. Se acabó. ¿Para qué poner un porcentaje cuando la norma no encuentras absolutamente nada? Sino te dice, ¿has calculado la regulación? ¿Qué significa la regulación? La regulación significa, ¿no? ¿Qué tensión le vas a dar en el primario para que en el secundario, cuando está plena carga, tú vas a tener que medir ahí 220? Y si sacas el 100% de la carga, va a medir 230. Con el tap en media tensión en el punto 3. Porque tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pones en el punto 3 y eso van a ser los datos de vacío, los datos nominales con los cuales el fabricante te va a entregar el transformador. Ya, profesor, disculpe, ¿de 400 cuánto dijo que era? Repito,
Para 220 la tensión de vacío es 230. Para 380 es 400. Y para 440 es 460. Y los taps en el transformador, los taps se colocan acá, en este bobinado, en la alta. ¿Cuál es la razón? Como el tap es un elemento mecánico, ¿no es cierto? Yo no puedo mover el tap cuando el transformador está trabajando. ¿Por qué? Porque simplemente voy a hacer un arco y el transformador va a explotar. Es más, no voy a poder ingresar por cuestión de seguridad porque voy a estar muy cerca a las redes de media tensión. Por lo tanto, cuando tú quieres mover el tap, primero tienes que apagar el interruptor que está acá, apagar esto, apagar arriba. En la celda vas a tener un interruptor, un contador, bajarlo, constatar que no hay carga y en ese momento subes y mueves el tap. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Profe, Sí, dígame. ¿y por qué no conectar los TAP en la parte del secundario y así evitar que se forme un arco grande? Evitar que se forme Un arco de corriente grande. No, A no ver, dice vamos a ver. Suponte un transformador que sea de 2000 kVA. Ese transformador de 2000 kVA en el primario tiene más o menos 60 amperios. Y en el secundario tiene como 2000 amperios. Entonces, si yo lo pongo en el secundario, vas a hacer contactos mecánicos que permitan circular 2000 amperios. Y en el primario vas a poner contactos que te permitan circular la corriente si es a 60, mejor lo diseño a 100, pero sin carga. Porque si lo hago con carga, el arco que se va a formar va a ser terrible y el transformador simplemente va a explotar. O no lo vas a poder hacer porque en el primario, si trabajas con 22.9, la distancia de seguridad para los operarios es más o menos 40 centímetros. Y el tap va a estar a menos de 40 centímetros de su posición. Entonces, por lo tanto, no lo vas a poder mover. Entonces, seguimos porque ya se nos va el día. Ya calculamos los 628 amperios. Entonces, venimos acá y decimos ahora, la corriente de cortocircuito, porque eso es lo que el poder de corte. La corriente de cortocircuito va a ser a la corriente nominal del transformador en baja tensión por 1000 sobre la tensión de cortocircuito. Reemplazamos y tienes 15.7. ¿De acuerdo? Entonces vamos a lo que tienes ya al transformador, al interruptor. El interruptor, acá tienes el modelo y te dice, ¿no? Un interruptor de 16 amperios va a tener un poder de corte en 240 de 20 kiloamperios. Entonces me quedan dos alternativas. Ya me dice acá el tipo de interruptor que voy a usar. Y lo único que me queda es que podría ser de 16 amperios, eso me dice. Y entonces si es 16 amperios, la única alternativa que me queda acá es una sola respuesta, que son de 20 kiloamperios. En la tensión solicitada. Va a haber una sola solución en ese caso. Acá tenemos otra solución, muy parecida, pero es diferente tipo, ¿no? Es que acá me dice un interruptor de 16 amperios, o sea, no me dice el tipo. En cambio acá yo veo que este tipo satisface 16 y 20, y en cambio acá tengo 16 y 10, y yo tengo el poder de corte que es 15.7. Entonces el 15.7, cuando va por este interruptor, los contactos se van a unir, se van a soldar. Y no tengo otra más opción, ¿no? O sea, por eso todo problema te dan con 2 o 3 respuestas para que tú elijas. Entonces acá se dice, para eso se ha tomado una capacidad de ruptura de 20 kiloamperios, que es mayor a lo que se ha calculado y corresponde finalmente a un interruptor de 3x16, 230, el vacío que hemos visto, y 220 kiloamperios. Este es un caso concreto, que parte de un análisis que necesariamente lo van a hacer.
Por ahí tenemos otro caso concreto, dice una carga de 84 kW y el transformador de 400 kVA. Igualito lo sacas. Y ahí tenemos otro que nos dice, bueno, acá tenemos otro, dice, buscando en la tabla puedes tú hacer una selección de interruptores para que cumplan con la norma.